Saludos a todos. Este es un video para el curso de Cálculo y Análisis 1 sobre el criterio de la segunda derivada. Antes de ver algunos ejercicios, vamos a analizar algunos conceptos, entre ellos el de concavidad. Tenemos este teorema que me dice que en una función f que sea derivable en el intervalo a, b abierto, tal que la segunda derivada de f en c exista, con c que pertenece a ese intervalo, va a suceder una de estas cosas. Si la segunda derivada de f en c es mayor que 0, la gráfica de f es cóncava hacia arriba en c. Al contrario, si la segunda derivada de f en c es menor que 0, quiere decir que la gráfica de f es cóncava hacia abajo en c. Esto va a ser muy importante para los ejercicios que vamos a ver más adelante. Con respecto a los puntos de inflexión, tenemos primero la definición, que en resumen me dice que si un punto separa una parte de la gráfica de f que es cóncava hacia arriba de otra parte que es cóncava hacia abajo, entonces el punto se llama punto de inflexión del gráfico de f. Y además tenemos el siguiente teorema, que me dice que si sea una función definida en un intervalo a, b cerrado y sea c un número que pertenece a ese intervalo pero abierto, de forma que se cumpla que la segunda derivada de f en c es igual a 0 o no exista, entonces vamos a analizar si se cumplen algunas de las siguientes dos opciones. Ya sea que si me acerco a ese punto, a c, por la izquierda sea menor que 0 la derivada y por la derecha sea mayor que 0, o al revés, que por la izquierda sea mayor que 0 y por la derecha menor que 0, entonces quiere decir que es un punto de inflexión. Veamos que estamos relacionando la primera definición que vimos de concavidad con la segunda derivada y el concepto de puntos de inflexión. Vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro. Vamos a ver este primer ejemplo que me pide que encuentre los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de la función 2 más 2x al cuadrado menos x a la 4. Veamos que para solucionarlo, lo primero que debemos hacer es conocer el criterio de la segunda derivada de f y luego analizar su signo. Veamos entonces que si tenemos la función 2 más 2x al cuadrado menos 4x, al sacar la primera derivada vamos a obtener 4x menos 4x a la 3. Y al sacar la segunda derivada vamos a obtener 4 menos 12x al cuadrado. Es muy importante para analizar el signo de esta función que la factoricemos al máximo. Entonces veamos que me faltaría un último paso, donde obtengo que la segunda derivada de f de x es 2 menos raíz de 12x por 2 más raíz de 12x. Ahora con esto ya podemos analizar el signo de la segunda derivada. Para eso vamos a hacer un cuadro como este, donde vamos a poner las partes de la función, los factores de la función. Luego vamos a poner el símbolo para representar la segunda derivada y el de la función. A continuación vamos a poner siempre menos infinito y más infinito y vamos a marcar los puntos críticos de la segunda derivada, o sea, donde se hace 0, que en este caso es menos 2 sobre raíz de 12 y 2 entre raíz de 12. Y los vamos a marcar. Entonces vean que para el primer factor el punto crítico es 2 entre raíz de 12 y para el segundo factor es menos 2 entre raíz de 12. Luego vamos a analizar el signo de cada una de esas partes en esos intervalos. Observemos que en el primer factor tenemos que antes de su punto crítico es positivo y después es negativo. En el segundo factor tenemos que antes de su punto crítico es negativo y luego es positivo. Con esto ya podemos analizar entonces el signo de la segunda derivada y obtenemos que de menos infinito a menos 2 entre raíz de 12 es negativa. Entre menos 2 entre raíz de 12 y 2 entre raíz de 12 es positiva y de ahí en adelante es negativa. Recordemos que el teorema me decía que donde la segunda derivada fuera negativa iba a ser la función cóncava hacia abajo y donde fuera positiva iba a ser cóncava hacia arriba. Entonces veamos que ahí tenemos los símbolos para representar eso. Por lo tanto, tenemos que f es cóncava hacia abajo en los intervalos de menos infinito hasta menos 2 entre raíz de 12
y en el intervalo desde 2 hasta raíz de 12 hasta más infinito. Y es cóncava hacia arriba en el intervalo de menos 2 entre raíz de 12 y 2 entre raíz de 12. Además, observemos que tenemos dos puntos de inflexión que son donde cambia la concavidad, que son menos 2 entre raíz de 12, 23 entre 9 y 2 entre raíz de 12, 23,9. Para este segundo ejemplo, vamos a encontrar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión para la función 5x a la 3 menos 3x a la 5. Entonces recordemos que para eso debemos conocer el criterio de la segunda derivada de f y luego analizar sus signos. Entonces veamos que si calculamos la primera derivada de 5x a la 3 menos 3x a la 5, vamos a obtener que es 15x a la 2 menos 15x a la 4. Y ahora la segunda derivada vamos a observar que es 30x menos 60x al cubo. Y ahora vamos a factorizarla al máximo para poder analizar su signo. Vamos a tener que eso es igual a 30x por 1 menos 2x al cuadrado y que eso es igual a 30x por 1 menos raíz de 2x por 1 más raíz de 2x. Entonces, como ya tenemos la segunda derivada completamente factorizada, vamos a ir a analizar sus signos por medio de la tabla. Entonces recordemos que vamos a colocar cada uno de los factores. Entonces tenemos 1 más raíz de 2x, vamos a tener 30x y 1 menos raíz de 2x. Y luego vamos a analizar el signo de la segunda derivada y por lo tanto la concavidad de la función. Ahí ponemos pues los puntos críticos, que serían menos 1 entre raíz de 2, 0 y 1 entre raíz de 2. Y recordemos siempre poner menos infinito y más infinito. Observemos que en el primer factor, que es 1 más raíz de 2x, vamos a tener que antes de su punto crítico es negativa y luego positivo. Igual sucede con 30x. Y con respecto a 1 menos raíz de 2x, vamos a tener que antes de su punto crítico es positivo y luego es negativo. Con eso ya podemos calcular el signo de la segunda derivada como vemos en la tabla. Y con eso podemos concluir que f es cóncava hacia abajo en los intervalos desde menos 1 entre raíz de 2 hasta 0 y en el intervalo desde 1 entre raíz de 2 hasta más infinito. Y podemos decir que es cóncava hacia arriba en los intervalos desde menos infinito hasta menos 1 raíz de 2 y en el intervalo desde 0 hasta 1 entre raíz de 2. Y con sus puntos de inflexión son menos 1 entre raíz de 2, menos 1.23, 1 entre raíz de 2, 1.23 y el punto 0,0, porque son los puntos donde hay un cambio de concavidad en la función. Esto sería todo por el video. Espero que haya quedado claro y que sea de ayuda. Que tengan un buen día.